Buenos días, hermanas y hermanos, Dios les bendiga, y a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en la transmisión que hemos tenido, este tiempo, este culto de alabanza, de celebración al nombre de nuestro Señor. Es una reunión en la cual, aunque no estamos juntos corporalmente hablando, pero estamos unidos en espíritu. A través de los medios de comunicación estamos en contacto constante y es una bendición poder compartir este tiempo. Quiero invitarles a que abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 26 y que por favor tengan a mano el pan y la copa para el tiempo de la cena del Señor el día de hoy. Somos Iglesia Cristiana Berea, transmitiendo desde San José, Costa Rica, para todo el territorio nacional y el mundo entero. Alabamos a Dios por esta mañana, una vez más. Dios es bueno y en su fidelidad nos ha permitido el día de hoy una vez más. Mateo capítulo número 26, versículos 20 al 29. Voy a leer esta porción que dice así. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien, Mateo capítulo 26, la institución de la Cena del Señor. Es curioso, adrede, a propósito, creo yo, que esa misma noche, en el momento de celebrar la cena o de instituir la cena, lo que conocemos nosotros como la Cena del Señor, esa misma noche Jesús anunciara que uno de ellos le iba a entregar. Y esto es curioso porque lo que podemos ver a través de esta situación es la traición del ser humano. La traición del ser humano a aquel que todo lo da, a aquel que todo lo puede, al soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El ser humano corre comúnmente en el río del pecado, apartado de Dios, hasta que es encontrado por Dios, porque dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Pero la Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay alguien que está tocando a la puerta, que está llamando. Y cuando una persona abre su corazón, abre su vida y responde positivamente, entonces sucede el milagro de la regeneración. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente de sus pecados, entrega su vida a Jesucristo, entiende que sus pecados
traen sobre él la consecuencia de la condenación eterna y que está separado de Dios, pero que si se humilla en arrepentimiento delante de Jesucristo y entrega su vida a Jesucristo, será perdonado, porque Jesús ofrece este perdón a toda la humanidad. Entonces, en ese momento que la persona se arrepiente de sus pecados, vuelve su vida hacia Jesucristo y empieza a transitar ahora por el camino de la vida, en ese momento de su arrepentimiento surge el milagro de la regeneración. Y la cena del Señor es un momento en el cual nosotros recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo que son entregados en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos que hemos creído en Jesús y le hemos entregado nuestra vida, participamos de este rito cristiano con el cual recordamos una vez más el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Nosotros que también hemos traicionado a nuestro Salvador, que digámoslo así, también nos apartamos de Él o vivimos apartados de Él en nuestra historia hasta que el Señor alcanzó nuestras vidas. Así que hoy vamos a recordar el tiempo de la cruz, de la crucifixión, recordándolo con el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor y con la copa que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice aquí en el versículo número 27, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, para que nuestros pecados sean perdonados por un precio que se ha pagado, y ese precio es la sangre de Jesucristo. Así que hoy recordamos ese momento en que Cristo muere en la cruz, su cuerpo clavado, su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Y anunciamos a través de este tiempo que todo aquel que esté perdido en el mundo del pecado y que desee encontrar o encontrarse con Dios, déjeme decirle que Dios le está buscando, Dios le está llamando y Dios quiere tener un encuentro con usted. Y quiere que usted también participe de su cuerpo y de su sangre. O sea, que usted se arrepienta de sus pecados, que usted entregue su vida a Jesucristo para que entonces suceda el milagro de la regeneración, de la salvación que Jesucristo quiere ofrecerle. Porque Él pagó en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si usted y yo volteamos nuestra mirada al Señor, el Señor nos rescata por su misericordia. Voy a pedirles entonces, hermanas y hermanos, también que busquemos, tengamos a mano el pan y la copa. Habiendo dicho esto, ¿verdad? Y una vez más, habiendo recordado la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz y el alcance también. Porque el perdón de nuestros pecados o el perdón de los pecados que el Señor ha ofrecido en la cruz está dispuesto para todo el mundo, para toda la humanidad. No obstante, la Biblia dice que alcanza y es efectivo ese milagro de la regeneración, del perdón de los pecados a través de la cruz de Cristo, obra, fructifica, se completa en aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. Por eso hoy una vez más invitamos a toda persona que nos está viendo, que está compartiendo este momento con nosotros, a que crea en el Señor Jesucristo, que Él es el único que puede acercarnos al Padre. Porque como lo dice la Escritura, y lo hemos enfatizado estos días atrás, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesucristo. Así que aquella noche dice la Escritura que el Señor tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre eterno, porque hoy recordamos una vez más el momento de la cruz. Aquel momento
cuando Jesús culminó su obra, su ministerio sobre la faz de la tierra, porque allí en la cruz Él entregó su vida, porque como lo dice la misma Escritura, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi Dios eterno, fue allí en la cruz donde Jesús ofreció su vida para que Él, experimentando la muerte, alcanzara vida para todos nosotros. Así que hoy, mi Dios, recordando el cuerpo de Cristo clavado en una cruz, hoy, Señor, tomamos el pan en nuestras manos, lo bendecimos y te damos gracias por él. Gracias porque Cristo tomó nuestro lugar y sufrió la muerte, la vergüenza y demás para que nosotros tuviésemos vida por él. Gracias, Señor. Así que hoy, mi Dios, bendecimos este pan y comemos de él recordando el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. En memoria del Señor, hermanas y hermanos, comamos el pan. Aquella noche tomó el Señor también la copa y habiendo dado gracia les dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Al beber la copa el día de hoy no solo estamos recordando la sangre de Cristo derramada en una cruz, la cual nos limpia de todos nuestros pecados, sino que al beber la copa pensamos también en el futuro que está reservado para todos aquellos que esperan en Jesús, para todos los que han entregado su vida a Jesús en arrepentimiento para vida eterna. Así que Dios, te damos gracias porque hoy recordamos en esta copa la sangre de Cristo derramada en aquella cruz, con la cual nos has limpiado de todos nuestros pecados, Señor, y también nos aseguras que un día participaremos de esto en tu presencia en el reino de los cielos. Te bendecimos y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados en la sangre de Jesucristo. Y bebemos de ella en memoria de la sangre de Cristo. Amén. Bebamos, hermanos. Y como lo dice el apóstol Pablo, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta no es solamente una óptica retrospectiva de lo que ya sucedió, sino que es una óptica futurista también, porque no solo recordamos lo que Cristo hizo, sino que anunciamos
veces. Bien, hermanas y hermanos, espero que me escuchen. Estamos trabajando con el micrófono de la computadora, debido a que el día de hoy se nos fue la corriente eléctrica. Obviamente, la computadora, por ser una laptop, mantiene su batería y tenemos una señal, digámoslo así, de router durante un tiempo limitado también. Así que no sabemos si va a volver la corriente eléctrica a tiempo, y así que llegamos hasta donde lleguemos con este mecanismo. Espero que me estén escuchando para poder continuar con nuestro tiempo de hoy. Les decía al final de nuestro tiempo de la Santa Cena que no solamente estamos hablando en una retrospectiva cuando tomamos la Cena del Señor y cuando participamos de este rito, no solamente estamos hablando de lo que sucedió en el pasado. Cristo murió en una cruz, dio su vida por nosotros y alcanzó perdón para nuestros pecados, sino que estamos también hablando con una proyección futurista, porque estamos hablando de lo que Cristo va a hacer más adelante. Un día el Señor viene por su iglesia y nos reúne y participamos del reino de su Padre, del reino de los cielos. Y en ese entonces, como lo dice aquí el texto que leíamos al final, participaremos nuevamente de esta copa delante de Dios. O sea, hay una esperanza. Y la vida de un cristiano no es algo que está fundamentado solamente en el pasado y que tiene que ver con el pasado y con el presente, sino que es algo que tiene que ver con el futuro, con lo que Dios ha prometido que va a hacer para todos nosotros. Habiendo dicho esto, vamos a tomar hoy nuestro tiempo para orar por las peticiones de aquellos hermanos y hermanas que han compartido durante la semana alguna situación por la cual desean que oremos. Yo oro desde este lugar, ustedes en sus hogares les pido que se unan conmigo en espíritu en esta oración a favor de nuestros hermanos, hermanas y otras personas más también. Dios del cielo, bendecimos tu nombre en esta mañana y gracias porque tú eres bueno y para siempre. El día de hoy, oh Dios, queremos aprovechar este momento, Padre, para acercarnos a ti también y para orar unos por otros. Y queremos acercar delante de ti, oh Dios, la vida de algunos hermanos de nuestra congregación y de algunas personas que así lo han solicitado en oración. Mi Dios eterno, oramos en este momento por Carolina, porque ella tiene la defensa de su tesis a las puertas. Queremos pedirte, mi Dios, que tú la bendigas, que tú la guíes, que tú le des paz. Y queremos poner en tus manos este proceso. Ella ha atravesado un camino bastante difícil para llegar a este momento, pero por fin, por tu gracia también, Señor, porque tú eres bueno y la has acompañado en este proceso, por fin llega a este tiempo. Así que ponemos a Carolina en tus manos y pedimos tu bendición sobre ella. Oramos por la vida de nuestra hermana Silvia, por su salud, por la situación, oh Dios, con la que ella ha estado luchando en el pasado y que todavía en estos tiempos, mi Dios, tiene algunas citas pendientes y algunas valoraciones propias de su situación. Tú conoces su caso, mi Dios. Lo que queremos pedirte por ella, mi Dios, es que tú la sostengas, que tú la bendigas y que tú la sanes en tu infinita misericordia, porque tú eres un Dios de misericordia. Así que le ponemos en tus manos y también pedimos, Padre, que en todo el camino que falte en este proceso, mi Dios, la acompañes dándole fortaleza, paz y quietud ante toda situación. Oramos, Dios eterno, por la salud de nuestra hermana doña Gladys, que ha estado afectada en estos días atrás. Al día de hoy ella ha mejorado, mi Dios, y aún tiene un camino por delante, un proceso de recuperación, pero ella ha atravesado momentos difíciles y aún le falta por recuperar. Así que queremos pedirte que tú la bendigas, que tú la sostengas y que tú la sanes también, mi Dios, conforme a tu misericordia. Oramos, mi Dios, por una misionera, su situación de salud y los problemas laborales que ha tenido últimamente, mi Dios, petición que nuestra hermana Milena nos ha compartido, y queremos pedirte que tú bendigas a esta mujer, mi Dios, a esta sierva tuya, y que tú
siga sosteniendo su vida en medio de estas tormentas que ella ha estado enfrentando. Y por favor, mi Dios, también regálale tu victoria en toda situación que así lo requiera. Oramos, mi Dios eterno, también por la salud de don Álvaro, el padre de nuestra hermana Milena, y queremos pedirte, Señor, que tú sostengas su vida. En estos días él no ha estado bien de salud, está en un proceso también y tratamientos médicos respectivos, pero queremos pedirte que en tu misericordia tú lo sostengas y lo bendigas, y que tú también, oh Dios eterno, sigas encauzando esa ruta hacia la salvación en su vida, mi Dios. Ponemos en tus manos la vida de Milena también para que tú le des sabiduría con todas aquellas decisiones que ella tiene en sus manos en estos días. Por favor, guíala, Señor, para que ella con paz y con reposo absoluto en ti pueda tomar sus decisiones como ella lo dice, y así debe ser, mi Dios, conforme a tu voluntad. Oramos, mi Dios, por Jenny, la tía de Milena, también una situación de salud derivada de una caída que ha tenido en estos días, y queremos pedirte que igualmente tú la bendigas, tú la levantes conforme a tu gracia. Señor, nos acordamos de los nombres también de algunas personas de nuestra iglesia, como doña Julia, como Gabriela, Señor, como don Jorge, como doña Irais, como doña Carmen, como doña Blanca, que en estos momentos está también hospitalizada, mi Dios. Oramos para que en tu infinita misericordia tú alcances a cada una de estas personas regalándoles recuperación de su situación, mi Dios, y alimentando sus vidas para la gloria de tu nombre, mi Señor. Oramos por don Manuel y oramos por don Enrique, los tíos de Vivian, y pedimos, Señor, que sigas operando en ellos para la gloria de tu nombre y que sigas trayendo bienestar a sus vidas. Oramos, mi Dios, por todas aquellas necesidades que no están aquí escritas, no están mencionadas, pero que sabemos que están entre los miembros de nuestra iglesia, Señor. Oramos para que tú traigas victoria sobre toda situación, para que traigas dirección, para que traigas paz, para que tú, oh Dios, sigas engrandeciendo tu nombre en la vida de todos nosotros, tus hijos, miembros de nuestra iglesia cristiana Berea, y nos sigas alcanzando con tu misericordia día a día, como dice la Escritura, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Sea tu voluntad, oh Dios, en todo esto conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanas y hermanos, ha retornado la alimentación eléctrica, así que vamos a regresar a la modalidad de trabajar con los equipos que tenemos para que el audio llegue mejor. Vamos a hacer un pequeño switch, nos dan unos minutitos y volvemos con la reflexión el día de hoy en el libro de Lucas. ¿Ya? ¿Ya hiciste el switch? Oh, perdón, ya esto estaba resuelto. Así que bueno, vamos a acercarnos al Evangelio de Lucas el día de hoy, mi hermana y mi hermano, la tercera reflexión que vamos a compartir, que es una vez más un acompañamiento en esta jornada de lectura que tenemos del Evangelio de Lucas. Así que días atrás compartimos la introducción de Lucas. Esto es lo que hemos recorrido hasta el momento y hacia donde nos dirigimos, vamos a decirlo así, el día de hoy. Hemos compartido la introducción, hemos hablado algo en relación con lo que Lucas describe en esos primeros 4 versículos. También hemos compartido un poquito acerca de la preparación del Mesías, cómo Lucas nos habla de los antecedentes del Mesías en el sentido de su natalidad, su procedencia, y Lucas nos relaciona también todo esto con el hecho de que Jesús es el Mesías. Y terminamos quizás con este proceso de preparación en el momento cuando Jesús experimenta la tentación, y justamente derivado de ello es lleno del Espíritu Santo para realizar su ministerio sobre la tierra. Luego hemos visto también un poquito, la semana pasada estuvimos compartiendo algo de estas porciones, de esta porción bíblica que va desde el capítulo número 4:15 hasta el 9:50, Jesús en su ministerio en Galilea.
Entonces, durante su ministerio en Galilea, nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿tenemos algún problema de transmisión? Sí, perdón hermanos, tenemos algún problema de transmisión de video. Pero de ninguna manera, si me están escuchando ustedes, hermanas y hermanos, ¿y me están escuchando? ¿Sí? De ninguna manera perdemos la paz por todas las interrupciones que hemos tenido el día de hoy. Nuestros hermanos en el ministerio de alabanza hicieron las pruebas requeridas para que todo saliera bien el día de hoy y al momento se tuvo problemas. Como ustedes lo acaban de ver, hace unos minutos, en el cierre de nuestro tiempo de la Santa Cena, se nos fue la luz eléctrica. Y ahorita, pues hay algún problema con el tema de video, pero no perdemos la paz. Estamos conscientes de que a pesar de que estas cosas sucedan, mientras el Señor nos permita llegar el audio hasta donde ustedes están, ahí está manifestándose el Señor en esta reflexión que estamos compartiendo el día de hoy. Así que, una vez más, hemos visto un poquito del ministerio de Jesús en Galilea, y la semana pasada compartíamos en esta sección del Evangelio de Lucas, compartíamos la pregunta que Lucas nos va desvelando: ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Y terminamos en el capítulo número 9, versículos 18 al 20, justamente, donde el Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo. O sea, tú eres el ungido de Dios, tú eres el señalado por Dios, aquel que estamos esperando desde la antigüedad. Entonces, ahí terminamos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras. Jesús es aquel que el pueblo de Israel estaba esperando para establecer el reino de Dios. Y con esto en mente, abordamos entonces la temática del día de hoy. Jesús es aquel que trae salvación, porque esto es lo que el pueblo de Israel estaba esperando. Aunque recordemos, como lo dijimos la semana pasada, a través de la reflexión, que Lucas nos muestra que aunque Jesús es el Mesías esperado por el pueblo, porque es el Mesías prometido, el ungido de Dios, señalado por las Escrituras, pero Lucas nos va a mostrar cómo la naturaleza del ministerio que Jesús va a realizar es diferente. Y decíamos al final de la semana de la reflexión de hoy, hace 8 días, decíamos: Jesús es el Salvador del mundo. Y ya con la perspectiva completa de la redención de nuestros pecados. Pero ahora, una vez más, se nos fue la luz eléctrica, la corriente eléctrica el día de hoy. Así que, hermanas y hermanos, vamos a estar en este switch constante mientras sea necesario. Nos disculpan, por favor, son elementos periféricos. Entonces, volviendo al texto de Lucas, entonces el día de hoy, como tengo delante de ustedes en la pantalla, Jesús en camino a Jerusalén. A partir del capítulo 9, versículo 51 en adelante hasta el 19, Jesús se enruta hacia Jerusalén. La sección anterior, la sección más grande que vimos la semana pasada, está en el capítulo número 4, capítulo número 9, y esta sección habla del ministerio de Jesús en Galilea. Pero ahora Jesús va a tomar una ruta hacia Jerusalén, y hemos leído acerca de eso en estos días. Y en esas rutas hacia Jerusalén, pues obviamente Lucas nos comparte un sinnúmero de cosas que son muy importantes, pero yo quiero destacar el día de hoy una de ellas que tiene que ver justamente con el ministerio terreno de Jesucristo, pero también con el ministerio que hoy en día nuestro Señor Jesucristo realiza en nuestras vidas. Y tiene que ver con un llamado hacia nosotros. He llamado a esta temática del día de hoy el enfoque de la respuesta. Porque aquí está el asunto.
Jesús es el Salvador del mundo, es el Mesías prometido de Dios. Así lo vimos en la sección de la semana anterior. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías, el prometido, el Salvador del mundo. Pero entonces, ante la realidad de quién es Él, ante el darnos cuenta de quién es Jesucristo, nosotros tenemos que responder de alguna forma a esta situación. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador del mundo. ¿Y cuál es nuestra respuesta hacia Él? Y bueno, aunque hay otras temáticas que Lucas va a desarrollar en esta segunda sección que abrimos el día de hoy a partir del capítulo número 9, versículo número 21. Yo me ubico allí, a partir del capítulo número 9, versículo número 21 en adelante de Lucas. Entonces, ante lo que ya Lucas nos ha compartido, ¿quién es Jesús? Que es el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora, en esta segunda sección, me parece a mí que uno de los enfoques que Lucas le da a esta segunda sección es el enfoque de la respuesta. O sea, ¿cómo responden las personas de alrededor a la presencia de Jesús, al ministerio de Jesús, a la soberanía de Jesús? Jesús, el Rey, está aquí. ¿Y cómo responden a Él los escribas, los fariseos? ¿Cómo responden sus discípulos, los que caminaron con Él, los 12? ¿Cómo responde la multitud que hay alrededor de Él? ¿Me explico? Y de esta respuesta que Lucas nos va a ir compartiendo en el transcurso de su evangelio, de allí creo yo que derivamos hacia nuestras vidas una enseñanza, una lección que nosotros tenemos que fortalecer, que tenemos que aprender, atesorar, hacer propia y vivir experimentalmente en nuestra vida. Ahora, antes de ir al capítulo número 9 y versículo 21 en adelante, específicamente verso 23. Antes de ir allí, tengo esta lámina delante de ustedes, ¿verdad? Antes de ir a este pasaje, me parece que hay un par de anticipos acerca de la enseñanza de la respuesta, del enfoque que Lucas le da a la respuesta. Porque esto es así, ante una acción divina, el ser humano tiene que responder. Y si el ser humano responde positivamente, recibirá bendición de Dios. Pero si responde negativamente, lamentablemente va a experimentar consecuencias muy, muy fuertes. Como lo dice el apóstol Juan también, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, a estos les dio potestad, el derecho, la autoridad, dice el texto, de ser llamados hijos de Dios. Entonces nos damos cuenta que ante la respuesta de aquellos que reciben a Jesús, hay una bendición, hay un mover de Dios sobre sus vidas. Pero si el hombre rechaza a Dios, como lo dice también el apóstol Juan en otra parte de su evangelio, lamentablemente experimentará la perdición eterna. Todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso dice el apóstol Juan, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero entonces, volviendo a Lucas, capítulo número 6 y versículos número 46 al 49, tengo esta porción delante de ustedes. El anticipo en cuanto al enfoque que Lucas va a hacer en la segunda sección, y digo segunda porque aunque está la introducción, los antecedentes preparativos para el ministerio de Jesucristo, la primera sección más amplia es la que está del capítulo 4 hasta el capítulo número 9 en el Evangelio de Lucas, y la siguiente sección más amplia es la que está del capítulo 9 al capítulo 19 en el Evangelio de Lucas. Entonces, por eso digo la primera sección. Una vez más, en esta primera sección, Lucas me parece que nos da unos anticipos de lo que va a enfatizar tremendamente en la segunda sección del libro, la sección que correspondió a la lectura de esta semana. Capítulo 6, versículo 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice el Señor Jesucristo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y
Voy a leer, perdón, en la versión que tengo delante de ustedes, porque también tengo la Reina Valera conmigo, pero en este momento tengo la Biblia de Jerusalén aquí delante de ustedes y dice: semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre piedra. Y cuando vino una venida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre piedra. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vea cómo Lucas aquí nos está dando un anticipo de la respuesta, y en realidad, si uno lee el Evangelio desde muy al inicio, nos damos cuenta que hay que responder al llamado de Jesús. Pero me parece que en la segunda sección, del capítulo 9 al 19 en Lucas, hay un enfoque bastante amplio en este asunto de la respuesta. Y Lucas aquí, en estos versículos, me parece que nos da un anticipo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está hablando, y aquel que viene a Él dice y escucha su palabra, tiene dos respuestas. Una de ellas es tomar esa palabra y obedecerla, y otra es tomar esa palabra y desecharla. Y entonces el Señor Jesucristo va a comparar a la respuesta del ser humano ante Él, ante su palabra, va a compararlo como a un hombre sensato o a un hombre insensato, que edifica uno sobre la roca y el otro, gracias amada mía, y el otro edifica sobre la tierra. Ahora sí se me va a calentar la garganta, hermanas y hermanos, así que van a tener que tener paciencia el día de hoy. Entonces, el segundo anticipo, me parece a mí, que encontramos, está en Lucas, capítulo número 8, versículos 15 al 18. Lucas 8, versículos 15 al 18. Ahora, en realidad, está en Lucas capítulo 8, versículos 4 al 18, donde encontramos la parábola del sembrador, como nos la relata Lucas. Y podemos tomar solo la parábola del sembrador y hablar en la parábola del sembrador de la respuesta del ser humano ante Jesucristo. Porque en la parábola del sembrador encontramos al menos 4 formas en las que el ser humano responde a la palabra de Dios. Mas sin embargo, una vez más, lo que he querido el día de hoy es rescatar lo que hay en la segunda sección y fortalecer ese concepto acerca de la respuesta a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, desde el versículo número 15, leo y dice: la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia, o fruto con perseverancia, o fruto que permanece. Es la idea. Ninguno que enciende la lámpara la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas lo que pone en un candelero para que, más la pone o lo pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Permítanme hacer un acomodo aquí, hermanos. Ahora sí. Mirad pues, y este es el punto medular a donde quiero llegar, porque estos versículos del 16 al 18, para mí, están conectados plenamente con la parábola del sembrador, como nos la relata Lucas. Y dice el versículo número 18, mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere aún lo que parece tener, le será quitado. Mirad pues cómo oís, porque se trata de un asunto de responder a la palabra del Señor. El hombre que abre su corazón y desea responder, la mujer que abre su corazón y desea responder a la palabra de Dios de manera adecuada, lo va a hacer,
porque está inclinando su corazón hacia ello. Creo yo que es porque el Espíritu Santo está operando eso en su vida y el ser humano está respondiendo adecuadamente a ello. Pero si no queremos oír, no vamos a escuchar. Nuestros oídos se abren hacia lo que nosotros queremos escuchar. El Señor dice, mirad pues cómo oís. Tenemos que calibrar bien el sentido auditivo espiritual para escuchar la voz del Señor, para que la palabra que Él nos hable no caiga en tierra árida, seca, entre espinos o en pedregales, sino que caiga en una tierra fértil, que nuestro corazón sea una tierra fértil, que produzca el fruto que Dios desea para la gloria de su nombre. Entonces Lucas, me parece a mí, y curiosamente me parece a mí, muy cerca del final de la primera gran sección de Lucas, nos habla de la parábola del sembrador en torno a la respuesta del hombre a la voz de Dios y a la palabra de Dios. Pero ya luego entonces entramos en la segunda sección amplia de Lucas, capítulo número 9, y entonces el enfoque de la respuesta. Y aquí esto tiene que ver con los discípulos, con los apóstoles, con los que siguen a Jesús, con los que están en camino hacia Jerusalén con Él, el anuncio de su muerte. Una vez que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo de Dios. Entonces, Jesús les encarga rigurosamente que no deben decirle a nadie esta verdad, pero también les adelanta y les dice que Él tiene que ir a Jerusalén y que Él tiene que padecer en manos de los hombres y que va a morir y que va a resucitar. Y esto no lo entendieron los discípulos a la primera, en ese momento no lo entendieron, Pero lo cierto es que anuncia su muerte. Y esto es algo muy importante. Porque el rey, el Mesías prometido, el que en la óptica del pueblo de Israel vendría para establecer el reino y destronar a todos los enemigos, o sea, el pueblo está esperando a un Mesías victorioso y glorioso militarmente, y Jesús les dice que Él, sí, Él es el Cristo, Él es el Mesías, y a nadie deben decirle esto, pero que tienen que saber que Él va a morir. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Yo me imagino a los discípulos, ya esto es imaginación santificada, que cuando Él estaba diciendo estas palabras, de repente el uno al otro se volvieron a ver como preguntándose, tal vez en voz baja se preguntaron, o si no, por lo menos se volvieron a ver, ¿y qué es esto que está diciendo que va a ir y que va a morir? ¿Cómo puede ser? Si es el rey. Y a la luz de las promesas de los profetas, el reino establecido por el Mesías sería uno que nunca dejaría de ser. Y entonces, ¿cómo es eso? Esta gente no entendía lo que estaba pasando. Pero en ese contexto donde Jesús les habla a ellos acerca de la muerte de Él mismo, les dice entonces, y es la lámina que tengo delante de ustedes, versículos 23 al 26, les decía a todos, entonces si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para entender, creo yo, un poquito más lo que significa tomar la cruz cada día y seguirle, creo yo que los versos posteriores nos ayudan. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que quiera, o el que pierda, mejor dicho, su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, oiga usted una vez más el enfoque de la palabra, de la respuesta a la palabra del Señor, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Estos discípulos son retados. Tienen que estar dispuestos
a experimentar la misma muerte. Esto tiene una derivación muy amplia de aplicaciones a nuestra vida hoy, en el presente. Pero yo quiero que usted piense por un momento en aquellos discípulos que estaban alrededor de Jesús. Porque yo creo que cuando Jesús les habla a ellos de que si alguno quiere seguirle y quiere ganar la vida, tiene que estar dispuesto a perder la vida, Jesús está hablando literalmente de la muerte física. O sea que para mí el reto que Jesús le está haciendo a estos discípulos, así como Él va a morir en una cruz, ellos también tienen que estar dispuestos a dar sus vidas, a ofrendar sus vidas. Y déjeme decirle que ante la realidad de la muerte inminente, eso es un reto muy, muy, muy grande. Y Jesús está retando a estos discípulos a estar dispuestos a perder su vida, entre tanto sigan caminando en pos de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere ser mi discípulo, como lo dice más adelante el Señor. El enfoque de la respuesta. ¿Cómo respondemos? Vean ustedes, aquí estos hombres van siguiendo al Mesías y tienen la expectativa de alcanzar algo. Incluso hubo entre ellos una disensión en algún momento dado, quién se sentaba a su derecha y quién a su izquierda. Oiga, y ahora Jesús les dice que Él va a morir y que los que caminen con Él tienen que estar dispuestos a enfrentar la misma muerte. Déjeme decirle que algunas veces el ser humano puede seguir al Señor porque está esperando algo a cambio. Pero el enfoque de la Escritura y de la respuesta ante el Señor es que cuando seguimos a Jesús, tenemos que estar dispuestos también a darlo todo por Él. A darlo todo por Él. El enfoque de la respuesta lo encontramos también en el capítulo número 10, avanzando en la lectura de Lucas. Y una vez más, lo que quiero es que veamos cómo Lucas nos remacha una y otra vez a través del Evangelio cuál es la respuesta nuestra, cómo respondemos nosotros a la obra, a la palabra de Dios, a la obra del Mesías en nosotros. En el lamento que se da sobre las ciudades, en este caso Corazín y Betsaida, dice así el Señor Jesús: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y en ceniza. Y señalo la palabra arrepentido porque una vez más el mensaje, el concepto del arrepentimiento de nuestros pecados es vital para poder disfrutar la gloria y disfrutar las bendiciones que el Señor nos ofrece, junto con todos los sacrificios que eso también implica, como lo veíamos en el texto anterior. Y entonces dice el Señor: hace tiempo que ellos se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. La expectativa del juicio que vendría para el establecimiento del reino, me parece a mí, a la luz de la escritura antiguo testamentaria, es de lo que Jesús está hablando aquí. Y en ese día del juicio sobre los enemigos, sobre los malvados y sobre los perversos, dice, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. ¿Por qué? Porque a pesar de que estas ciudades estaban alejadas de la verdad de la salvación del entonces, eran lugares donde había una respuesta adecuada al Señor. Arrepentimiento. Esa es una de las respuestas que el ser humano tiene que dar ante la obra y la palabra de Jesucristo. Estar dispuesto a perder su propia vida, arrepentirse de todos sus pecados, es otra de las respuestas del ser humano, o que el ser humano debe dar ante la presencia del Mesías. Más adelante en el capítulo número 11 y versículo número 28, me parece a mí que es como un texto clave
casi en el centro, no está en el centro, pero casi como si estuviera en el centro de esta gran porción, me parece que este texto habla de la centralidad de este tema en toda esta sección. Pero él dijo, ante una alabanza que le diera otra persona, dijo el Señor, al contrario le dice, dichosos, bienaventurados, felices, los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la atesoran, o sea, se apropian de ella, la hacen suya, desean vivir conforme a esa palabra del Señor. Creo que este es el texto clave, es oír la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón, no desecharla, no tomarla por menos, no obviarla, no ignorarla, mucho menos blasfemar contra ella, sino atesorarla en nuestro corazón. Texto medular. Más adelante seguimos también en el capítulo número 11, versículo 29 al 32. Y aquí tengo solo los primeros versículos y últimos de esta sección, si no me equivoco. Y dice, como la multitud se aglomeraba, comenzó entonces Jesús a decir, esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás. Y luego dice, más adelante en el último verso, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación, la generación maligna, la que demanda señal. ¿Por qué? Y dice, y la condenarán, porque ellos, esos hombres, los de Nínive, se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí, está hablando Jesús de sí mismo. Entonces vea usted, una vez más, Lucas nos hace ver cuál es la respuesta de las multitudes, de la gente que está alrededor, ante la presencia de Jesucristo, y nos está hablando una vez más, señalo delante de ustedes, ahí subrayado, el arrepentimiento, porque los ninivitas hace tiempo que se hubiesen arrepentido, dice el Señor, porque uno más grande que Jonás estaba entre ellos. El arrepentimiento, una vez más, estar dispuesto a morir. Una respuesta de arrepentimiento hemos visto hasta el momento también. Atesorar la palabra del Señor, no desecharla, no menospreciarla. Respuestas que somos invitados a tener a través del Evangelio de Lucas. Y respuestas que el Señor demanda porque no las está viendo en aquellos que están a su alrededor, en las ciudades, entre los escribas y los fariseos, entre los mismos discípulos de Él. El Señor Jesucristo está esperando una respuesta positiva ante su palabra y su ministerio dirigido hacia nosotros. En este otro pasaje que tengo delante de ustedes, ¿qué audio tenemos? El de acá, ¿verdad? Ok. En este pasaje que tengo delante de ustedes, el afán y la ansiedad versus buscar el reino de Dios y confiar en Dios. Vea usted qué interesante. Me parece a mí que aquí hay también un enfoque de Lucas en cuanto a la respuesta ante el Señor. Y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. El afán. Y usted puede leer toda la sección, los versículos 22 al 31, el afán y la ansiedad por alcanzar, según estos versículos, las cosas más básicas de la vida, el alimento y el vestido. Pero cómo el afán y la ansiedad por estas cosas pueden hacernos perder la óptica de la respuesta adecuada a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y vaya que estos versículos
tienen una aplicación hoy en día, mi hermana y mi hermano, en medio de las situaciones que estamos viviendo y que estamos viendo a nuestro alrededor. Porque ¿quién no se va a angustiar si por alguna razón, por la situación que estamos viviendo a nuestro alrededor, lo despiden de su trabajo? ¿Quién no se va a angustiar? Déjeme decirle, creo yo, me parece a mí, siendo bastante honesto, que cuesta mucho responder en plena quietud ante una situación de esas. Claro que estos versículos tienen una aplicación muy importante el día de hoy. Pero lo cierto es que ante el afán y la ansiedad por alcanzar las cosas más básicas de la vida, ni que se diga si nos afanamos por alcanzar lujos y placeres descomedidos en nuestra vida. Pero aunque sea por lo más elemental, la comida y el vestido, si nos afanamos por eso sobre medida, entonces podemos perder la óptica. La siguiente porción delante de ustedes dice: vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, angustiados, ansiosos, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino y estas cosas os serán añadidas. Son palabras de Jesús. Y estas palabras del Señor son una verdad que se convierte, por lo tanto, en una promesa. Mas buscad el reino. Buscad la voluntad de Dios. Buscad aquello que Dios desea de tu vida. Y estas cosas serán añadidas. El afán y la ansiedad es una respuesta negativa ante la presencia de Dios y la palabra de Dios. La quietud y el reposo, la confianza en la provisión de Dios, la búsqueda del reino de Dios es una respuesta a pesar de que haya necesidades a nuestro alrededor. ¿Cómo respondemos a la presencia del Señor? La higuera estéril me parece que a través de la parábola de la higuera estéril, capítulo número 13, versículos números 6 al 9, el Señor está hablando acerca de la esterilidad espiritual de Israel, de los líderes religiosos, incluso de cualquier persona que recibe la palabra del Señor. Y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué se ha de cansar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, la cortarás. Creo yo que esto es una advertencia para los que están alrededor y están viendo la gloria del Señor que se acerca, el Mesías que está en medio de ellos y que apertura el reino, y que responden o no responden, o responden negativamente o responden positivamente al ministerio de Jesucristo. Es una advertencia. Una advertencia, ¿por qué? Porque aquel que responde adecuadamente será fortalecido, pero aquel que responda inadecuadamente, lamentablemente, será removido. Así que creo yo que es una advertencia justamente en esas palabras del viñador que le dice: déjala todavía por un tiempo, a ver qué respuesta da. Si da buena respuesta,
bien, y si no, pues córtala. Entonces, creo yo que el Señor está advirtiendo acerca de la respuesta ante la presencia de Él. Siguiente pasaje, y ya con este nos vamos acercando al final de esta reflexión. El enfoque de la respuesta en el lamento, permítanme para ver, porque, sí, en el lamento sobre Jerusalén, porque estuvimos anteriormente en el lamento sobre otras ciudades, pero en este caso es el lamento sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. En este lamento del Señor Jesucristo dice que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Están los que no quieren nada con el Señor. Los que son invitados a dar sus vidas. Los que son invitados a arrepentirse. Los que son invitados a atesorar la palabra del Señor en sus corazones. Los que son advertidos acerca de la esterilidad espiritual. Están los que se afanan o los que reposan. Los que se afanan por las situaciones de la vida o los que reposan en el Señor buscando el reino de Dios, sabiendo que Dios tiene cuidado de ellos. Y en este caso, Jerusalén, en esta queja, podríamos decir, en este lamento sobre Jerusalén, el Señor habla de una ciudad que mata a los profetas, que no desea recibir la palabra del Señor. Y es lamentable que hay personas que cuando usted les quiere hablar de Dios, desde el primer momento lo bloquean y le dicen, no, un momento, a mí no me hable de nada de eso, no quiero nada con eso. ¿Sabe usted que esto no sucede solamente entre la gente que no conoce al Señor? Algunas veces sucede hasta entre las mismas personas que conocen al Señor, que en determinado momento dado de su historia, por situaciones especiales, no quieren oír nada, no quieren saber nada, porque saben que la palabra los va a retar, los va a confrontar, por ejemplo, a perdonar, y no quieren perdonar, o no queremos perdonar a veces. Y se convierte en algo duro, claro, negarnos a nosotros mismos para vivir una vida de perdón, por ejemplo, no es algo sencillo. Pero es la esencia del discipulado. Creo yo que a través de todas estas cosas que hemos visto el día de hoy, nos está hablando Lucas del reto del discipulado. Y creo yo que Lucas abre esta temática en el capítulo 9, verso 21, 22, 23 en adelante, donde le dice a sus discípulos, después de que ellos confiesan que Él es el Cristo, y Él les dice, así es, pero no le digan a nadie esta situación, ustedes tienen que saber que yo voy a ir, y que voy a morir, y que voy a resucitar, y ustedes tienen que estar dispuestos también a dar su propia vida, si quieren seguirme a mí. Lucas abre allí todo este gran enfoque de la respuesta ante Jesús, de seguir a Jesús o no seguirle. Incluso yo no he colocado todos los versículos que hablan de esto, pero dentro del texto que leímos en esta semana, habían muchos que querían seguir al Señor y ponían un pero, y ponían otro pero, y ponían otro pero, porque déjeme decirle algo, nosotros podemos tener muchas excusas para no seguir al Señor, pero si hay un reto en el Evangelio, y en el Evangelio de Lucas, en todos los Evangelios, pero estamos estudiando Lucas, si hay un reto, es el reto a seguir a Jesucristo y a seguirlo como debe ser, empezando por el arrepentimiento, con la disposición para dar nuestra propia vida por Él de ser necesario, con la disposición a renunciar a nosotros mismos, con un atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, con un vivir reposado en su presencia, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, entre otras tantas respuestas positivas y adecuadas que debemos tener ante la palabra del Señor. Y Lucas me parece que abre esto en el capítulo número 9, verso 22 en adelante, pero Lucas
me parece que hace como una apertura de un paréntesis aquí y hace un cierre magistral, aunque no por completo, de esta temática en el capítulo número 14, que es donde está el pasaje que sigue y es el último que comparto con ustedes en esta mañana. Grandes multitudes le acompañaban. Lucas 14, 25 al 33, y tengo solamente los primeros versículos y el último. Y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y cierra al final de esta sección diciendo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. El Señor está retando a sus seguidores a medir bien lo que van a hacer de aquí en adelante. Porque ninguno que quiera ser su discípulo podrá hacerlo cargando sobre sí un sinnúmero de tesoros a los cuales no está dispuesto a renunciar. Me parece que esta es la teología de la renuncia. Y tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo en nuestra vida, todo lo que nos estorbe para seguir al Señor. Cuando el Señor Jesucristo dice que el que viene a mí, si alguno viene a mí y no aborrece, dice padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Yo creo que hemos entendido que el término aborrecer aquí es un término que tiene que ver con el hecho de darle la prioridad a alguien sobre otro. En el capítulo número 12, por ejemplo, versículo 49 al 53, el Señor Jesucristo dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz? Dice el verso 51. En la tierra os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Yo creo que todos nosotros sabemos que algunas veces seguir a Jesucristo como miembro en una familia, a veces seguir a Jesucristo implica estar en enemistad con otros. No una enemistad al estilo de odiar a otra persona, sino en el sentido de que no compartimos los mismos ideales, no compartimos las mismas metas, no tenemos la misma proyección en la vida, no caminamos igual que esa otra persona. Aún siendo miembros de un mismo núcleo familiar, puedo yo tener los ojos en Jesús mientras otros no los tengan, o viceversa, otros los pueden tener en Jesús y yo no. Y entonces, desde esa perspectiva, vamos a decirlo así, en el capítulo 14, cuando Jesús dice que si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún su propia vida, oiga usted, no puede ser mi discípulo. O sea, tenemos que estar dispuestos a darle al Señor la prioridad en nuestra vida para la gloria del nombre del Señor. Y si no es así, dice el Señor, no podemos ser sus discípulos. Finalmente dice, aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La teología acerca de la renuncia. Bien, ¿qué es lo que he querido decir el día de hoy? Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo, Él está en medio de nosotros y nos está hablando. ¿Y qué vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante Él? ¿Estamos dispuestos a seguirle a pesar de que eso implique una renuncia a un sinnúmero de cosas en nuestra vida? Claro, aquellos discípulos tenían que estar dispuestos incluso a morir. Hay muchas formas de morir. Hoy en día, por ejemplo, pienso en los muchachos, la generación nuestra, los jóvenes de nuestras iglesias, que tienen que morir muchas veces a la empatía en medio de la sociedad. Una sociedad que apela constantemente e incluso en una edad de la juventud en la que se apela constantemente a recibir aceptación. ¿Quién no quiere recibir aceptación? Todos queremos recibir aceptación, pero muchas veces los muchachos de nuestras congregaciones
son rechazados en medio de los grupos sociales a los que ellos pertenecen tan solamente porque tienen su mirada en Jesús. Eso es una manera de morir, por ejemplo. Hay muchas formas en las que podemos morir o renunciar a las cosas de la vida. Lo cierto es que, ¿cuál es nuestra respuesta ante Jesús? ¿Estamos dispuestos a morir y a renunciar a todo lo que sea necesario? ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados y a volvernos hacia el Señor? Oiga, este reto al arrepentimiento no es solamente para aquel que aún no ha entregado su vida a Jesucristo. Aún dentro de la misma iglesia del Señor puede haber gente que en estos momentos necesite el arrepentimiento para volver hacia el Señor. Y si usted, mi amada hermana, mi amado hermano, joven, adulto, niño o demás, si usted ha de arrepentirse el día de hoy de algo, no deseche la palabra de Dios, atesórela y sea como aquel hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Edifique sólidamente en su vida sobre la roca que es Cristo. ¿Cuál es nuestra respuesta ante el Señor? Una vez más, ¿estoy dispuesto a seguirle hasta las últimas consecuencias? ¿Estoy dispuesto a arrepentirme de todos mis pecados? ¿Estoy dispuesto a atesorar su palabra en mí? ¿O soy como la ciudad de Jerusalén o como aquellas otras ciudades ante las que el Señor dice que no se arrepintieron y que incluso negaron y desecharon la palabra del Señor? ¿Cuál es la respuesta nuestra ante la presencia de Jesús en nuestras vidas? Y mi amigo, mi amiga, usted que nos puede estar viendo, que no es precisamente miembro de nuestra congregación, pero que está en estos momentos apreciando esta participación mía en este lugar, ¿cuál es su respuesta ante el ministerio y la persona de Jesucristo? Que déjeme decirle, con este último pasaje termino y me despido. Déjeme decirle, he aquí, dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto el Señor Jesucristo se lo dijo a una iglesia. O sea, todos nosotros somos objeto, receptáculo en estos momentos de esta palabra. ¿Cuál es? El Señor Jesús está tocando a la puerta de nuestra vida y Él desea entrar en nuestra vida y tener comunión con nosotros. ¿Cuál es la respuesta suya o mía ante el ministerio de Jesús, ante la palabra de Jesús que llega a nosotros? Mi anhelo, mi deseo es que la respuesta de todos nosotros sea una respuesta en arrepentimiento y humillación delante del Señor. Sea una respuesta en la cual entendamos lo que significa para cada uno de nosotros morir a nosotros mismos y dar lugar a la voluntad de Dios en nuestra vida. Sea una respuesta en la cual la palabra del Señor sea un tesoro valioso para nuestras vidas y usted y yo deseemos guardarla y practicarla en nosotros. Que nuestra respuesta, mi anhelo es, no sea vivir en un afán y en una ansiedad tremenda por las cosas de la vida, por lo material, sino que entendamos que los tesoros más grandes de la vida no siempre son tangibles. No siempre. De hecho, creo que los mayores tesoros de la vida no son tangibles. Son imperceptibles al tacto físico. Son tesoros que superan muchas otras cosas. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Creo yo que Lucas nos ha encaminado ahora también en este camino hacia Jerusalén, nos ha encaminado hacia una respuesta. Después de decirnos Lucas quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Salvador del mundo, el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Ahora nos dice Lucas, ¿cómo respondes tú a la presencia de Jesús y a la palabra de Jesús? ¿Cómo respondes?
Y esa es la pregunta que yo le hago a usted hoy, me hago a mí mismo hoy y trato de evaluar si en mi vida hay alguna respuesta inadecuada ante el Señor, y si la hay, yo quiero arrepentirme de ello y quiero humillarme delante del Señor. Y le animo a que usted y yo nos hagamos un autoanálisis, y si necesitamos el día de hoy arrepentirnos y volvernos al Señor en cualquiera forma que sea, no esperemos, hagámoslo en el nombre del Señor. Padre bueno, gracias quiero darte porque Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón y porque en todo momento Él quiere tener comunión con nosotros. Dios del cielo, queremos responder, creo yo que así debe ser, responder en arrepentimiento y en humillación, en entrega absoluta a Él. Responder, oh Dios, con la disposición a renunciar a todo lo que sea necesario en nuestra vida, con tal de que Jesús sea el primero, el mayor en nosotros. Creo yo que nuestra respuesta debe ser, oh Dios, una amable atesoración o un atesoramiento amable de la palabra del Señor en nuestro corazón, para que nuestra vida sea concertada, sea guiada por los mandamientos de Dios. Creo yo, Padre del cielo, que tú nos llamas también a responder en serena quietud ante los problemas de la vida y las situaciones de la vida, oh Dios, buscando el reino de Dios y confiados en que tú tienes cuidado de nosotros. Dios del cielo, ayúdanos a responder adecuadamente a la voz de Jesús. Él está a la puerta llamando y Él quiere entrar y tener comunión con nosotros. Y así, oh Dios, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Así te pido, Dios, sobre mí, sobre mis hermanos y sobre toda persona en este momento que haya participado con nosotros de esta reflexión. Quiero además pedirte, Padre, si hay alguna persona que aún no ha entregado su vida a Jesús y desea hacerlo en este momento, allí donde esa persona está, mi Dios, ayúdale a encontrar en este momento la ruta y las palabras para acercarse a ti y para decirte, Señor, heme aquí, te pido perdón por mis pecados, me presento ante ti para que me perdones y para que tú hagas una obra perfecta en mi vida. Y a partir de aquí, oh Dios eterno, entonces que esta persona venga al conocimiento de la gracia y de la salvación en Cristo Jesús, porque Jesús es el Salvador del mundo. Sea tu voluntad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermana y mi hermano. Dios le bendiga. Gracias por este tiempo. Esperamos, Dios mediante, vernos de hoy en 8 días, nuevamente a través de la transmisión a las 10 de la mañana. Y pues recordarles nuestro compromiso en esta línea, pedir las disculpas del caso por los problemas técnicos que tuvimos hoy. Eso es parte de este tipo de modalidad. Esperamos en Dios no sufrir este mismo tipo de conflictos próximamente y que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Dios les bendiga una vez más, mis hermanas, mis hermanos. La gracia de Dios siga siendo sobre ustedes todos los días hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.